estáis? Hacía tiempo que no me asomaba por aquí, pero bueno, vamos a ir recuperando las buenas costumbres, ahora ya sí, con la rutina y con la pauta habitual. Cada fin de semana estaremos repasando juntos la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Hoy el cielo está un poquito gris, esperemos que vaya escampando y que vaya mejorando un poquito la cosa. Hablaremos de esa primera derrota de la Almería de la temporada ante el Eldense en Elda, de la venta y el cierre de mercado ya con César Montes en Moscú para jugar con el Lokomotiv, y también de esa lista que publicaba la Liga de Fútbol Profesional, la segunda división, con los límites salariales, donde la Almería aparece con 3,5 millones como tope salarial, límite de coste de plantilla deportiva, y eso ha generado bastantes dudas. Bueno, yo incluso todavía tengo, a pesar de que os voy a intentar explicar lo que me trasladaba a mí un experto, porque yo ahí, desde luego, me he perdido desde el momento en que recibí el mensaje, pero intentamos aclararlo. Arrancamos ya este vídeo semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Ahora sí, comenzamos. La primera parada, evidentemente, y aunque sea de manera rápida, vamos a hacer las cosas ordenadamente, fue esa derrota de la Almería el pasado fin de semana en Elda, la primera de la temporada, tras ese empate en casa, tras la victoria ante Tenerife y el empate inaugural ante el Racing de Santander. No nos vamos a detener mucho, solamente pues compartir con vosotros la frustración de la segunda parte que hizo el equipo en el nuevo Pepico Amat, que contrastó con la buena primera mitad, donde el equipo rojiblanco sobradamente podía haberse ido con una ventaja más que suficiente para haber administrado el triunfo y no haber tenido excesivos problemas, pero por razones que dentro del vestuario conocen y que, tienen que ver probablemente con un grado de confianza excesivo, más allá del paso adelante que pudo llegar a dar y que dio, de hecho, el Club Deportivo Eldense. Pero son las cosas de las que la Almería tiene que aprender. Esta semana ha hablado Luis Suárez, por ejemplo, quiero recordar que comentaba, ese reconocimiento de que la segunda división no permite ningún tipo de despistes, ¿no? Y aunque el futbolista lo sabe, a veces pues es, iba a decir inevitable, pero yo creo que es evitable, ¿no? El mostrar ese cambio de actitud que tuvo el conjunto en la segunda parte. Yo creo que eso es algo que este año, a diferencia de la pasada temporada, pues va a ser menos perdonable, ¿no? Y es que la capacidad de aguante o la condescendencia, creo, las reservas se acabaron la pasada temporada, y este año con la inercia que debe tener el equipo, el objetivo y el estatus, ¿no?, en el que desde el primer momento se ha colocado el propio club, más allá de que sabemos perfectamente que este es el año de ser cabeza de ratón e intentar marcar diferencias, marcar territorio sobre todo, y conseguir al final el objetivo del ascenso, pues es el gran y único objetivo de la temporada. Por eso, reconoceremos, como podemos reconocer, que en la segunda parte pues el equipo estuvo mal y que puede haber algún tipo de justificación interna, pero que debe ser perfectamente evitable y que evidentemente va a conllevar pues una crítica, ¿no?, o un disgusto compartido por todos, y aquí en este caso pues también, iba a decir nos metemos los medios, cada uno que mire lo suyo, pero que sí entiendo pues que desde los medios pues también tendremos que poner el acento un poquito mayor y igual un poquito más de picante, ¿no?, que la temporada pasada. Lo siguiente, para dejar eso ya atrás, ese mercado de fichajes que ya ha concluido por fin en la Unión Deportiva Almería. El pasado jueves, el día 12, cerraba el mercado en Rusia, y después de que el futuro de César Montes se vinculara fundamentalmente con el América, el equipo de la Ciudad de México, las Águilas, pues finalmente apareció el Lokomotiv por medio hace una semana, creo que fue, ¿no? Una semana ha tenido de recorrido este ataque hacia el fichaje, ¿no?, esta apuesta desde el conjunto ruso, y finalmente se ha confirmado, ¿no? El César Montes se marcha de la Almería con 21 o 22 partidos, creo que son 22, pero igual es 21. Con algo más de 20 partidos, lo dejamos así, disputados con un rendimiento bastante paupérrimo, con un gasto que a la Almería le supuso en fijo de 10,5 millones, aunque el mito ha quedado con 14, pero era añadiendo unos bonus que no se van a completar, ni se van a cumplir, ni se van a tener que pagar, así que lo dejamos en esos 10,5 millones, y que reporta al equipo almeriense 6 millones en un fijo que recibirá, y 2 millones más para alcanzar los 8 totales, con unos bonus que nos cuentan que serán fácilmente alcanzables en la presente temporada. A todo eso hay que sumar también un 10% de una futura venta desde el Lokomotiv de Moscú en los 5 años que va a estar de contrato, o que va a tener de contrato el jugador mexicano, el Cachorro, hasta 2029, y con eso, como digo, se pone punto y final
Pues yo creo que a la operación más ruinosa, ¿no?, de la Unión Deportiva Almería. Ha habido otros fiascos, pero en este caso por el coste del futbolista, la operación más, pues la peor, como digo, la más ruinosa, ¿no?, de la Unión Deportiva Almería en esta etapa actual. El equipo ahora queda con 20 futbolistas, el mercado, como digo, ya se ha cerrado, hay posiciones que están cojas. La del central de la que estamos hablando, bueno, pues tiene una alternativa y tiene una opción, que es la de Edgar, y que va a ser utilizado, puesto que queda Kai Kichumi y Radovanovic, que todavía no ha debutado, pero deberá hacerlo pronto, por lo menos eso pensamos todos. Como digo, con Edgar como alternativa. Luego hay otro puesto que está muy cojo, puesto que no hay alternativa a Nico Melamed, es decir, el extremo izquierdo. Hay opciones, hay parches, ¿no?, como es adelantar un central, perdón, a un lateral, o Centelles o Bruno, o cambiar de posición pues a algún futbolista, que os digo yo, pues no sé, cualquiera, pero es que tampoco os diría, pues arriba es meterlo por ese costado, sería un parche, o cambiar de lado a Batistao y también sería otro parche, ¿no? O tirar directamente de la cantera, y ahí hay un futbolista en la cantera del equipo rojiblanco, que además el otro día marcó uno de los goles en la victoria del filial en la segunda ref ante la Balompédica linense, es Perovic. No quiero equivocarme. Me viene a la cabeza siempre, desde que fichó por el Almería, me viene Petrovic a la cabeza y tengo que estar autocorrigiéndome de manera permanente. Creo que es Perovic. Y que, bueno, podría ser una opción, pero hay que dar un poquito de tiempo para que vaya cogiendo cuerpo en el filial y luego pues vaya tomando también un poco de dinámica y si el técnico lo considera oportuno y si no está excesivamente verde. Y luego, sí, por supuesto, es que coincidimos todos, el punta, las opciones que tiene la Unión Deportiva, que tiene Rubi, ¿no?, y el Almería por consiguiente, pues son realmente escasas, con la única presencia de Luis Suárez como referencia nata y neta, las dos cosas. La opción de Maretsi no nos convence a ninguno. No me parece que sea un futbolista con el rendimiento que ha dado hasta el momento. Igual ahora aparece y marca 3 goles y nos sorprende mucho, pero ojalá que lo haga, ¿no? Pero hasta el momento no me convence para nada. Y luego está Rachat, que ya con esa dinámica, ¿no?, de la primera plantilla no va a aparecer por el filial. Además me lo contaban esta semana que, salvo, no sé, circunstancias realmente inesperada, pero Rachat no va a estar en el equipo de la segunda ref, así que pues son las opciones que tiene, más luego Leo Batistao jugando como alternativa al punta, es decir, muy poca cosa, ¿no? Muy poca cosa, con lo que con esto hay que llegar al mercado de invierno, intentar hacerlo lo mejor posible en cuanto a resultados, pero sobre todo en cuanto a la clasificación que corresponda con el objetivo del club, y en enero pues acometer estas incorporaciones, ¿no? Un extremo zurdo seguro, se quedó en puertas de ese fichaje en el mismo día de cierre de mercado, con una operación que estaba prácticamente hecha, ¿no?, con un futbolista belga, pero que al final pues se rompió, al parecer por cambios en las condiciones en el último momento. Decía, un extremo zurdo tiene que venir indudablemente. Tendrá que venir un delantero para dar un poquito de recorrido, para dar un poquito de alternativa y para tener un poquito también de fondo de armario para esa posición de punta, y luego ya veremos si también un delantero o si el técnico considera pues que con esos 3 jugadores y medio por lo de Edgar, por esa polivalencia suficiente, o ha de llegar otro jugador, ¿no? Ahora, como decía antes, la plantilla son 20 futbolistas y con eso hay que tirar. Hay un mercado que está evidentemente abierto, que es el de mercado de jugadores libres. No tengo la sensación de que la Almería vaya a ir por ahí, pero bueno, eso es una opción que siempre puede llegar y nos puede sorprender, pero ya digo que me parece que por ahí no va a tirar el Almería. Y luego está el asunto del límite salarial, a ver si soy capaz de intentar explicarlo de la mejor forma posible, porque el jueves, además en mitad del programa, en nuestro Radio Estadio Almería, eso de las 3:30 aproximadamente, me llegaba un mensaje y me trasladaban el pantallazo, ¿no?, con esas plantillas con los límites salariales, ¿no?, ese cuadrante de Excel, y la Unión Deportiva Almería aparecía con 3,5 millones de euros como límite de coste de la plantilla deportiva, sí, el LCPD. Al principio, cuando lo vi no lo entendía, aún todavía sigo sin entenderlo del todo, pero bueno, en ese momento no entendía absolutamente nada, pensaba que era un error o que era algún tipo de referencia sobre lo que había incrementado, lo que había disminuido, pero no el grueso, y ahí lo dejamos. Durante toda la tarde del jueves pude consultar con un par de personas versadas en este asunto,
Y han sido ellos los que me han aclarado y han sido ellos los que me han trasladado la explicación que publicaba el viernes, creo que era el viernes o ayer, no, ayer viernes, se publicaba en el diario AS, y donde lo que me comentan, luego haré la reflexión final, porque a mí como a vosotros esta explicación, digamos, me cuadra desde el punto de vista de la Almería, pero no me cuadra desde el punto de vista global. O sea, si esa explicación que os voy a dar ahora, que tiene sentido desde, insisto, el punto de vista del equipo rojiblanco, extendida al resto de equipos, pues desconozco los detalles de los demás, pero así a grosso modo y con los equipos grandes me parece que no casa, con lo cual hay algún fleco que se me sigue escapando. Pero a lo que voy, 3,5 millones es lo que aparece como límite de coste de plantilla deportiva. A ver, lo que me dicen inicialmente, la explicación rápida e inmediata es que ese no es el valor de la plantilla actual, sino el margen que el Almería tiene para incorporar nuevos futbolistas. A día de hoy, después de haber incorporado a Nico Melamed, que como sabéis hubo que esperar al traspaso de Ramazani para que se pudiera inscribir el futbolista procedente del Español. O sea que ahora mismo, ya con Nico Melamed incluido, y sin computar el traspaso de César Montes, porque esto se publica el jueves, pero es el jueves cuando se hace ese traspaso, así que las cuentas de César Montes no están incluidas ahí, como tampoco están las del patrocinador principal, que se deberá anunciar y conocer en breve, y veremos si finalmente llega también el naming partner, o sea, el patrocinador para el estadio, que eso también incorporaría un nuevo capital. Y tanto el patrocinador principal como el del estadio pues generaría unos recursos realmente altos que cambiarían esas cuentas, pero la cosa es que ahora mismo el resumen que me decía es que ese es el margen que tiene la Almería para fichar futbolistas nuevos, o lo que es lo mismo, y aunque suene muy raro, a mí también me suena muy raro, pero es, digamos, el ahorro, o sea, el dinero que tienes en caja para acometer incorporaciones nuevas. La explicación un poquito más larga. A ver, sabéis que el año pasado el Almería hizo un número de fichajes excesivo para condiciones normales de un verano, aunque, bueno, pues el club consideró necesario. No, lo dejamos ahí. Bueno, esos futbolistas se inscribieron en su momento y tienen el recorrido que tienen con sus contratos y ya está. Esos futbolistas están computados, están controlados, están registrados, están numéricamente y a nivel del coste de la plantilla perfectamente habilitados, y no hay con ellos ningún problema. El Almería solo tuvo el problema de Nico Melamed, que necesitó la salida de un jugador para hacer espacio para incorporar a otro futbolista. En las últimas 2 semanas han entrado dos patrocinadores nuevos, que son renovaciones del anterior, que es el caso de Kudu y de Rotana, que eso ha incrementado la capacidad económica del equipo rojiblanco. Y con todo, tenemos que recordar también, os voy soltando detalles, ¿vale? Porque esto es un cóctel, es un potaje un poco complejo. Pero estas dos cosas que os digo son ingresos que se han producido en las últimas fechas, en realidad en los 15 días últimos. O sea, Kudu llegó el día del Sporting y Rotana ha llegado esta semana. Así que están, pues no sé si, imagino que sí, habrán estado incluidos ahí. Es posible que a raíz de esas 2 incorporaciones, pues ese margen que os digo, esos 3,5 millones estén ahí. Igual si no están esos 2, a lo mejor en lugar de ver 3,5, a lo mejor nos encontramos con 1 o 1,5, ¿eh? Igual, o sea, es una posibilidad, una especulación por mi parte. Bueno, hay que recordar que el coste de la plantilla, el límite del coste de la plantilla deportiva, el LCPD, de la Almería en primera división después del mercado de invierno, era de 62 millones, casi 63 millones. Vamos a redondearlo en 62, que igual hay un pico más, pero bueno, 62 millones de euros. ¿Cómo se pueden pasar de 62 millones de euros del coste de la plantilla a 3,5? Bueno, la plantilla actual de la Unión Deportiva Almería, entiendo que con Nico Melamed incluido, ¿vale? Está en una horquilla entre 40 y 42 millones de euros. Esa es 40-45, en esa horquilla. Que esa es la valoración que le da la Liga de Fútbol Profesional. Ese dato que os doy, ese dato que os doy es una estimación y que tiene que ver con lo siguiente. El portal de referencia Transfermarkt establece que el valor de mercado, ¿vale?
estimación, valor mercado de la plantilla de la Almería es de unos 65 millones de euros, quiero recordar, 65 millones de euros. Por experiencia histórica, ese valor de mercado que ofrece Transfermarkt, alrededor del 60-65%, es lo que luego realmente la Liga fija con las plantillas de los clubes, ¿no? Por tanto, por eso te decía que esa horquilla está ahí. Si en Transfermarkt, como referencia, apuntan unos 65 y la Liga pues aporta o calcula más o menos que son un 60 o 65% de esa cantidad, repito, históricamente, no es que tome la Liga ese dato y haga un 60%, sino que la equivalencia, tomando lo que la Liga valora por sus propios medios y comparándolos históricamente con lo que Transfermarkt hace por los suyos, esa relación sería de un 60-65% y todo eso sale de la historia de todos los clubes y de todo el recorrido que tiene Transfermarkt y desde que está la LCPD y todo este tipo de cosas. Por tanto, esos 40-45 millones de euros de valor de la plantilla, esos están ahí. Esos son inamovibles. Todos creemos que debería estar apuntado en esa casilla, ¿no? Es decir, si son 40 o 42 y tengo 3 y pico de margen todavía para fichar, pues yo creo, como vosotros, que debería aparecer pues 43 o 44, algo así. Y de esos 43 o 44, luego ya me explicarían, no, pero solo tengo 3 para fichar nuevos, pero todos los demás son de los antiguos, de los que estaban ya anteriormente. Eso creo que sería el valor reflejado de manera ordenada, coherente, al menos para que mi cerebro lo pudiera procesar. Pero hemos visto solo los tres y medio, como ya habéis comprobado. Pero la explicación que me dan es esta, y esta no me la invento yo porque no sería capaz. O sea, yo soy absolutamente incapaz de encontrar una explicación si no me la han dado a mí. Y lo que os acabo de contar, no sé si hay algún matiz que se me escapa. Bueno, aparte del coste de la plantilla, esos 40, 42 que os decía antes, o 45, no solo va la plantilla, sino que van unos costes que tienen que ver con la plantilla. O sea, no solo son las fichas de los futbolistas, los contratos y los salarios de los jugadores, sino que luego también hay unos costes añadidos que también están incorporados a ese LCPD. Lo que os decía, todo esto es la información que a mí me trasladan. De hecho, y os voy a contar una intimidad, pero es que me parece que no tengo ningún impedimento para contaros. O sea, que me parece de lo más transparente. Como os decía, el viernes publicábamos en el diario AS un artículo al hilo del misterio de la historia de la Almería, que os contábamos también ayer en Radio Estadio, también ayer viernes a mediodía, en Onda Cero, por supuesto, que es nuestra casa, os contábamos esta misma situación. Bueno, ese artículo y toda esa información está revisada por una persona que sabe perfectamente de qué estamos hablando, y esta persona me comentaba que era tal cual le estaba explicado, ¿no? Sigue habiendo lagunas, yo insisto que sigo teniendo lagunas, porque en esa explicación, entonces, ¿qué significa? ¿Que el Madrid tiene 600 o 700 euros en la caja para fichar futbolistas? No lo sé, hay cosas que se me escapan, pero bueno, en cualquier caso, de todo esto se desprende, uno, que que el Almería tiene ahora mismo un problema con el tope salarial, eso es real, de hecho lo de Nico Melamed está claro, que viene por ahí, que a pesar de la reducción del coste del salario por esa reducción de los contratos de los futbolistas con el descenso, aún así sigue siendo una plantilla muy cara, que esa plantilla muy cara también está así valorada por el mercado y que también está así valorada por la Liga, y que a pesar de esas cantidades tan escasas y tan ridículas que aparecen en el documento presentado por la Liga de 3,5 millones, la plantilla de la Unión Deportiva Almería multiplica exponencialmente ese valor real registrado y se va, como digo, casi a los 40 y tantos millones de euros. Y que, por otro lado, todo esto son, digamos, en cuanto a gastos y posibilidad de gasto, pero luego está la parte de los ingresos. El Almería tiene obligatoriamente que cerrar y, de hecho, está trabajando en ello. Y me dicen que va a ser casi inmediato, pero bueno, ha habido muchos frenazos y acelerones, más acelerones que frenazos, también es cierto, en los últimos días, semanas, pero debe incorporar cuanto antes un patrocinador principal para la camiseta, porque eso va a ser un ingreso que mejore las arcas, ¿no? Que evidentemente pues están
no digo que tiesas, porque no es que el equipo sea moroso ni deudor ni todo este tipo de cuestiones, pero que sí ha descendido notablemente, ¿no?, sus ingresos, pero los gastos están a un nivel todavía bastante alto, muy alto con respecto a las cuentas del año pasado, y ya ni os digo con respecto al resto de la categoría, ¿no? Así que, bueno, ese patrocinador principal, y veremos si el nombre del estadio pues también ayudan bueno, van a ayudar seguro, pero bueno, es cuando llegan para que eso se pueda realizar y formalizar y equilibrar. Bueno, espero haberos ayudado o ilustrado con esto, aún compartiendo y coincidiendo con vosotros, y que hay alguna laguna por ahí que a mí se me escapa, como a vosotros. Y luego, de cara a la próxima jornada, bueno, pues buena noticia esta semana con la vuelta ya de Edgar a los entrenamientos con normalidad. Tenía unas molestias musculares que le obligaron a no jugar, no viajar a Elda, y Guedes también tenía una molestia en las costillas, no cosquillas. Igual tiene cosquillas también, pero no es eso. En las costillas, y también está recuperado, así que veremos con lo que puede contar Rubi, que ahora mismo son todos los futbolistas, para este partido del próximo lunes, 8:30, en el Estadio de los Juegos, ante el Club Deportivo Castellón, para buscar ese primer triunfo en casa y para, bueno, pues hacer olvidar de alguna forma la derrota del pasado fin de semana. Así que, bueno, pues ya sabéis que de 3 a 4 de la tarde, cerramos aquí, de 3 a 4 de la tarde os esperamos cada día en nuestro Radio Estadio en Onda Cero, y que, bueno, pues aquí ya iniciaremos nuestro periplo semanal para contaros la actualidad del conjunto rojo y blanco. Cuidaros, buen día y buen fin de semana. Adiós.